Estás escuchando un podcast de Urgente Consideración, una producción cooperativa de Comuna y Subte. ...457 artículos que sintetizan el programa de la coalición gobernante fueron aprobados en julio de 2020 sin considerar las urgencias y preocupaciones que surgieron en un contexto de pandemia. Por si fuera poco, se aprobaron mediante un mecanismo que impone tiempos reducidos, bajo un contexto que exhortaba al encierro de la población en sus casas y con el despliegue de un fuerte aparato policial en las calles. Esto hizo imposible el debate profundo y la participación real de la sociedad. Un verdadero retroceso democrático. El gobierno dice que esta ley es popular, justa y necesaria. Permítanos dudar de semejante afirmación. El 27 de marzo se pone a consideración de la población la derogación de 135 artículos de la LUC. Este podcast se propone aportar al análisis y argumentar por qué consideramos que se trata de una ley regresiva que privatiza, vulnera y profundiza la mercantilización de la vida. Entendemos que la LUC, tal cual como está dispuesta, favorece un proceso de privatización educativa. Pero hay que entender bien qué queremos decir con privatización. Existen dos maneras de privatizar la educación. Privatización de la educación, cuando el sector privado pasa a proveer los servicios educativos, gestionando las instituciones escolares e incluso diseñando aspectos curriculares y pedagógicos, que vendría a ser un poco el ejemplo más clásico de que una universidad pública pasa a ser privada. La segunda es la privatización en la educación. Esto quiere decir que el sector público siga siendo el prestador, pero que adopte técnicas y prácticas del sector privado. Por ejemplo, la búsqueda de eficiencia en el aspecto educativo, elaboración de rankings, pagos por productividad a los docentes. La LUC combina ambas cosas. Esto es negativo por muchas cuestiones. En primer lugar, tenemos que ver qué es lo que entendemos y pretendemos de la educación. Desde nuestra perspectiva, la educación es un derecho humano, no es un servicio que debe ser provisto, sino que es un derecho que tenemos las personas. El sistema educativo es el encargado de determinar cuáles de todos los conocimientos adquiridos por la humanidad en todas las áreas hasta el momento, desde las científicas hasta las culturales, merecen la pena ser aprendidos por las personas. Y eso implica no solo poder desarrollar una tarea productiva en el mercado de trabajo, sino implica su formación como ser social. ¿Qué valores y comportamientos tener para poder vivir en un tipo específico de sociedad? La educación pública en este país es la garante de la laicidad. Esto quiere decir una educación donde no haya a priori un lineamiento específico sobre cómo entender la vida y la sociedad, pero que sí dé las herramientas necesarias para que las personas puedan formar su propia opinión en torno a eso. Aquí nos encontramos con uno de los grandes problemas de la privatización. La educación privada, en su origen, se conformó con el objetivo de distintos grupos sociales, mayormente confesionales, con la intención de difundir su forma de ver el mundo: católicos, judíos, masones, metodistas, etc. Por lo tanto, una gran parte de la educación privada no es laica. En segundo lugar, la educación privada, además de ir cumpliendo su rol de difusora de ideas, se convirtió en un negocio, lo cual contradice nuestra noción de que la educación es un derecho humano. Privatizar la educación, permitir que grupos confesionales participen de la política educativa pública, es muy grave teniendo en cuenta la coyuntura actual. Desde muchos puntos de vista, estamos en un cruce de caminos como sociedad. Están sucediendo cambios desde hace muchos años, de una manera muy lenta pero sostenida, que están modificando cómo vemos al mundo, a las personas y cómo entendemos la vida. Esto ha sido impulsado sobre todo por las conquistas que ha logrado el feminismo, por los avances en la libertad sexual y reproductiva. Nos están transformando como sociedad. Y eso está permanentemente en cuestión desde los ámbitos más retrógrados de entidades, sobre todo confesionales, que tienen su correlato en la educación privada. Por lo tanto, darle un espacio a la educación privada a esos grupos en las decisiones de políticas educativas, que es la política que nos va a dar herramientas sobre cómo entendemos ese mundo y esa sociedad, es abrir un campo de batalla y de expansión a sectores que no nos gustaría que estuviesen.
Por ejemplo, el artículo 127 de la LUC dice que es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley. Este artículo tiene dos grandes problemas que merecen ser atendidos. El primero es que para los niños y niñas mayores de 4 años es obligatoria la enseñanza, pero no asistir a un centro educativo. Esto abre la puerta para un fenómeno que está creciendo en América Latina y es el del homeschooling o educación en casa, que combina dos tipos de cosas negativas, el hiperconservadurismo y el neoliberalismo. Está creciendo el negocio de las empresas educativas que venden plataformas digitales para crear estos tipos de educación y se basan en el hecho de que los padres quieren hacer impermeables a sus hijos de ideas que intuyen están presentes en el sistema educativo, al tiempo que les impiden los procesos de socialización con individuos diferentes propios del encuentro en las instituciones educativas. El segundo problema es que mantiene la educación de 0 a 3 años como no obligatoria. Si bien no lo era antes, había un tejido en la política social que permitió el avance sustantivo en la matrícula en la educación inicial. De acuerdo al anuario del Ministerio de Educación y Cultura entre 2012, que es el primer dato disponible, y el 2019, último dato antes de la pandemia y los cambios coyunturales que provocó, es que la matrícula de la educación de 0 a 2 años creció un 16%. Esto es negativo porque la educación inicial es de tremenda importancia social. El 80% del desarrollo neurológico en la vida de las personas se da en esta etapa de la vida. Es importantísimo que las niñas tengan correctos estímulos y alimentación porque esta etapa les condicionará el resto de su vida, su capacidad de socializar y de aprender. En segundo lugar, porque tener instituciones educativas buenas es un gran alivio para la carga de cuidados que tienen las familias, y dentro de las familias, especialmente las mujeres. Volviendo al tema de la injerencia privada en la educación pública, los artículos 183, 184, 185 y 186 sustituyen el texto Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública de la Ley Nacional de Educación por el texto Coordinación del Sistema Nacional de Educación. Esto no es solo un ahorro de palabras, sino que tiene componentes muy significativos porque permite que entren en este ámbito representantes de la educación privada, uno de las universidades y otro de la educación primaria y media. Este ámbito es responsable de coordinar, concertar y emitir opinión sobre políticas educativas, promover la planificación de la acción educativa e informar a la ciudadanía del grado de cumplimiento del Plan Nacional de Educación. Otro de los ejemplos es el artículo 129 sobre tratados internacionales y cooperación internacional. Ahí dice que el Estado, al definir la política educativa nacional, promoverá la educación sea concebida como un bien público y que la cooperación internacional sea coadyuvante a los fines establecidos en el artículo precedente. No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con estados u organismos internacionales que reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo. Este artículo sustituye el artículo 14 de la Ley Nacional de Educación, que cierra ese párrafo diciendo o alentar su mercantilización. ¿Qué impacto tiene este artículo? Básicamente abre la puerta para el ingreso de universidades privadas extranjeras al sistema educativo uruguayo. Esto es significativo teniendo en cuenta los recortes presupuestales y los ataques a los que está sometida la Universidad de la República. Véanse los tuits de Graciela Bianchi. Estos dos movimientos de financiar y desprestigiar discursivamente la universidad por un lado y abrir el terreno a nuevas empresas educativas terciarias ayuda a mercantilizar la educación superior, recortando la posibilidad de continuar sus estudios a aquellas personas que no puedan pagar por el servicio educativo. Por otro lado, hay una consecuencia a nivel más alto, y tiene que ver con el aporte que realiza la Universidad de la República al desarrollo social de nuestro país a través de la generación de conocimiento en sus tres funciones: educación, extensión e investigación. Aporte que se va a reducir sustancialmente en tanto se reduzca su prestigio y se reduzca materialmente sus posibilidades para hacerlo. Otro de los ejemplos del ataque que hay para la educación superior pública son los artículos 170 y 171. El artículo 170 le quita el carácter universitario a la formación docente pública, eliminando el proyecto inconcluso del Instituto Universitario de Educación. El artículo 171 crea un sistema de becas para la formación de docentes que asistan a cursos de formación docente que tengan carácter universitario.
cuestión que se desestimó en el artículo anterior para la educación pública, y que solo es ofrecida por las universidades privadas. Esto debe apreciarse teniendo en cuenta no solo el recorte presupuestario en la educación pública, sino que la matrícula de formación docente en las universidades privadas es el 1,03% del total de formación docente. Por lo tanto, estos dos artículos lo que están haciendo es mejorar las condiciones para incentivar la matrícula para la educación privada superior. Otro ejemplo de la privatización a la educación es el artículo 193 de la LUC, que delega a las direcciones generales y a las direcciones de los centros educativos la posibilidad de contratar y despedir docentes y hacer pagos diferenciados. Aquí hay varios problemas. En primer lugar, hay una lógica productivista de la educación a través del salario de los docentes. Es decir, se introduce el pago por incentivos. Esto es algo que se da en el sector privado, como por ejemplo una fábrica, donde si superas determinado margen de producción, se te paga un complemento extra. Aquí el problema es que no estamos hablando de la producción de objetos y materiales, sino que estamos hablando de la formación educativa de seres humanos de carne y hueso. Y esto es uno de los riesgos. Los objetivos de política suelen estandarizarse en estadísticas. Ahí empieza a importar cuánto sacó el estudiante en determinada prueba o cuánto es el porcentaje de aprobaciones en la clase y no cuánto aprendieron realmente. Y esto tiene un aliciente que se da un poco como chantaje a los y las docentes, porque se habla de pagos extras en un contexto de desvalorización de su propio salario, de aumento de los costos para poder trabajar por tener que invertir en infraestructura para poder hacer trabajo remoto, de cierres de grupos y reducciones de horas. Por lo tanto, se los empobrece para que acepten otras condiciones laborales que les permitan empatar sus ingresos. El segundo es que la ambigüedad de la redacción le da mayores poderes sin cuestionamientos a determinadas figuras como los directores de centros y los directores generales de los organismos educativos. Esto es un problema porque corre el riesgo de partidizar la educación, al crear planteles docentes según la conveniencia de los directores. Y esto es un riesgo muy real. Actualmente en San José hay docentes sumariados y separados del cargo porque se sacaron una foto enfrente a un liceo, con el liceo cerrado, y una pancarta del no a la baja. Primero la denuncia estuvo en la Dirección de Jurídica de Secundaria, que desestimó el caso, porque en realidad no tiene mucho sentido. Pero luego se reabrió la causa a pedido de la directora del liceo. Esa misma directora, en el año 2012, llevó 2 grupos del nocturno del Liceo 1 de San José a un acto organizado por el Partido Nacional en el que hablaron Luis Lacalle Pou y Javier García sobre la legalización de la marihuana. Así que en realidad estamos hablando de riesgos de partidización educativa muy reales y muy concretos. Y esto es algo que se puede repetir en otros ámbitos del sistema educativo. En la estructura de la ANEP se sustituyeron los consejos desconcentrados, Consejo de Educación Primaria, Consejo de Educación Secundaria, etc., por direcciones generales. Esto cambió además la forma de dirección de eso. Pasaron de organismos colegiados de 5 miembros a un solo director general. Ese director general es electo por el Consejo Directivo Central, que es un órgano de 5 miembros, 3 nombrados por el Poder Ejecutivo y 2 representantes docentes. El problema es que para designar un director general solo se precisan 3 votos, por lo tanto los directores generales serán designados por el Poder Ejecutivo. A su vez, los planes de estudio que se darán en las distintas, ahora, direcciones generales, tienen que ser aprobados directamente por el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué consecuencia tiene esto? En primer lugar, tenemos que pensar que la política educativa debería ser una política a largo plazo. Los procesos educativos, por lo menos, tienen que tener 6 años desde que un niño entra en primero hasta que sale en sexto. Por eso, de ahí vienen las luchas por autonomía y gobierno, que no son disputas de poder, son garantías para que la educación no siga los vaivenes electorales. Los cambios en la LUC atan la estructura y la suerte de las políticas y los planes educativos a los cambios electorales. Incluso pueden ser de menores plazos si el ministro de Educación por X motivos renuncia y lo sucede otro de otro sector de la misma coalición. Así que a través de todos estos ejemplos podemos ver algunas cosas, algunas transformaciones que se están procesando en la educación. El recorte a la laicidad en la educación, ya sea por la incorporación en niveles de diseño de la política educativa de la educación privada, así como por la apertura a la partidización política de las propuestas educativas. ¿Esto quiere decir que van a retirar los cuentos de Paco Espínola de literatura y van a ser sustituidos por libros de Mercedes Vigil? No necesariamente.
pero sí abre la puerta a la partidización de temas sensibles, como por ejemplo la historia reciente, dado que, por ejemplo, un gran sector de este gobierno niega el hecho de la existencia de una dictadura cívico-militar y mantiene el relato de una guerra interna. En segundo lugar, vemos cómo se incentiva de distintos lugares la educación privada. Esto coarta el derecho a poder estudiar lo que uno pretenda, independientemente del lugar donde reside o la cantidad de dinero que tenga en su billetera. Este 27 de marzo, vota sí para defender la educación pública.